El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Queridos hermanos, los que me van a ayudar a leer pueden acercarse. La palabra del Señor hoy de San Mateo, capítulo 11, versículo 25 en adelante, nos viene a decir lo que Jesús dijo que escandaliza a mucha gente y que por tanto muchos prefieren dejarlo a un lado. Jesús dice: gracias, Padre, porque les ha revelado estas cosas a la gente sencilla y se las ha ocultado a los sabios y entendidos. Esto es un escándalo, un escándalo. Que Jesús le haya revelado las cosas del reino a la gente sencilla es un escándalo. Debería revelárselo a la gente intelectual, la gente estudiada, la gente de la grande, de la alta. Y no, reveló las cosas sencillas. Escuche cómo dice el Evangelio. San Mateo, capítulo 11, versículo, acérquese. Versículo 25. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. A Él le pareció bien, esa es su voluntad. Y nosotros que pensamos que entonces aquel que no se ha estudiado, aquel que no sea de la alta, ese no sirve para nada. Y Jesús viene y nos desconcierta. Agarra a lo sencillo, dejando a un lado los sabios, los entendidos. O sea que lo que el mundo desecha, Dios lo agarra. Y por eso ustedes y yo, que venimos de lo sencillo, que venimos del campo, que no tenemos a lo mejor títulos, que no tenemos doctorados, no importa. A Dios no le importa eso. A Dios, para llamarnos a nosotros, nos llama desde un simple bachiller, o alguien que nomás estudió primer grado, o a lo mejor ni estudió, pero que Dios lo llama a trabajar por el reino de los cielos. La mayoría de gente que trabaja por el reino de los cielos de corazón, con alma, corazón y vida, es la gente sencilla. Esos son los que verdaderamente tratan de vivir el Evangelio. Y por eso Jesús hoy nos invita a pensar en lo sencillo. Y en este encuentro que estamos teniendo con los jóvenes, tenemos un lema de una mujer sencilla, la Virgen María, que decía: hágase en mí según tu palabra. Ella no fue teóloga, ella no fue filósofa, ella no fue doctora, ella no fue nada. Es una mujer sencilla del campo, una muchachita de 15 años,
que no sabía mayor cosa, pero sabía una cosa. Sabía que existía Dios y que había que obedecer a Dios. Y ese fue el lema de la Virgen María, ese fue el centro de todo lo de la Virgen María. Aquí está la esclava del Señor. Se sentía una esclava del Señor, se sentía poquita cosa, se sentía una persona sencilla. Hágase en mí según tu palabra. Y eso lo hizo a ella grandota. El ejemplo de la Virgen María de nosotros hoy es que no importa quién sea, ¿quiere ser grande? Hágase en mí según tu palabra. ¿Quiere ser grande? Obedezca a la palabra de Dios. Serás grande, porque el grande es aquel que obedece la palabra de Dios. Y así Jesús dice, gracias Padre, porque le ha revelado estas cosas a la gente sencilla. Una mujer sencilla como la Virgen María le reveló cuál era el secreto de la salvación, el secreto del reino, el secreto para ser santa. Obedecer a la palabra de Dios. Jóvenes, graduandos y no graduandos, hoy usted y yo debemos tener presente que la única manera para hacer la voluntad de Dios, para ser santos, para caminar por los senderos del reino, centrar la atención en la obediencia a la palabra de Dios. Listo. Ahí está el ejemplo de la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra. No tiene que estudiar filosofía, no tiene que estudiar teología, no tiene que ser doctor para entender esto. Esto lo entiende la gente sencilla. Dios quiere que hagamos su voluntad, su palabra, que cumplamos su palabra. Eso es lo que Dios quiere. De eso se trata. Por eso yo les invito hoy a que miremos cómo es que la fe suya y la fe mía ha de centrarse precisamente en la palabra para seguir el ejemplo de la Virgen María. No podemos nosotros hacer nada si no es a través de la palabra. Y la fe viene precisamente de la palabra de Dios. Está escrito allá en Romanos, capítulo 10. Vamos a leer el versículo 17. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Viene a decir que es necesario la fe. Pero no viene a decir de dónde viene la fe. Y van a descubrir que la fe viene al escuchar la palabra de Dios. Al oír la palabra de Dios. Oigan cómo dice Romanos 10, 17. Así que la fe es... Escuchen. ¿Han escuchado hablar ustedes de la fe? ¿Ustedes quieren tener fe? Bueno, óiganlo otra vez. Así que la fe es... La fe es... Por el oír. Por el oír. ¿Y qué es lo que tenemos que oír? Y el oír por la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que oír? La palabra de Dios. Por eso está el ejemplo de la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra. Una mujer de fe. Una mujer de fe que llegó a decir, hágase en mí según tu palabra. Porque la fe viene del oír la palabra de Dios. De ahí viene la fe. Y ustedes y yo tenemos que mantener esa fe firme, que es la fe del corazón. Una fe de convicción, no una fe de mentira, una fe de verdad, de corazón. Ahí, por ejemplo, ahí mismo en Romanos capítulo 10, versículo 9, dice que la fe debe ser del corazón. ¿Y qué significa del corazón? De convicción, que yo lea la palabra de Dios y yo crea firmemente en la palabra de Dios, entonces se llama fe del corazón. Escuche. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La fe sirve para la salvación. ¿Cuál fe? La fe que me ayuda a mí a creer con el corazón.
¿Y qué es lo que voy a creer con el corazón? La palabra de Dios. ¿Cómo? Hágase en mí según tu palabra. Eso es creer con el corazón. Y cuando yo creo con el corazón, pues confieso con mis labios. Lo que creo, lo confieso con mis labios. Y dice, si confesare con tus labios y creyere con el corazón, serás salvo. Y si no creo con el corazón, o sea, si no estoy convencido y digo creer de puro bla, 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 ¿de qué me sirve? Jesucristo un día llegó un joven, bueno, era estudiado, era muy estudiado, y llegó, según dice allá San Lucas capítulo 10, versículo 25, llegó, era letrado, era un instruido, era un sabio, y le dice, Señor, ¿y qué tengo que hacer yo para ganarme el reino de los cielos, para entrar a la vida eterna? Lucas 10, 25. Señor, ¿y qué tengo que hacer yo para ganarme la vida eterna? Como cualquiera de ustedes, jóvenes y no jóvenes. ¿Qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Por eso están los jóvenes aquí en este encuentro, porque quieren ganarse la vida eterna, quieren ser salvos, quieren ser santos. ¿Pero qué tengo que hacer? Escuchemos. Se levantó un jurista y dijo para tentarle, Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? ¿Qué es lo que el hombre quería? Tener vida, pero no sabía lo que tenía que hacer. ¿Ustedes quieren tener vida eterna? ¿Quieren saber qué es lo que tienen que hacer para tener vida eterna? Pues presten oído a lo que va a decir el maestro. Jesucristo va a enseñarnos qué es lo que debemos hacer para tener vida eterna. Atención, paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. Atención, ¿qué le dijo Jesús? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Para tener vida eterna, usted bien puede saberlo. ¿Dónde lo va a encontrar? En lo que está escrito en la palabra de Dios, que es ley. ¿Qué está escrito en la ley? Pero no solamente dice qué está escrito. La segunda parte dice... Respondió. No. ¿Qué está escrito? ¿Qué está escrito en la ley? Lo primero es, ya está escrito. Lo que usted debe hacer, lo que yo debo hacer para entrar a la vida eterna, ya está escrito. Segunda parte, dale, ahí mismo. ¿Cómo lees? Ahí, esa. ¿Cómo lees? Otra vez. ¿Cómo lees? Otra vez. ¿Cómo lees? Otra vez. ¿Cómo lees? Ya está escrito. Y si ya está escrito, ¿qué tenemos que hacer? Leerlo. Bachilleres de la República, ya saben leer. ¿Quieren tener vida eterna? Le dicen a Jesús, ¿y nosotros los bachilleres qué tenemos que hacer para tener vida eterna? Y Jesús, ¿qué está escrito? ¿Qué lees? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la Biblia? ¿Qué lees? De ahí depende la salvación. De ahí depende la salvación, de lo que tú leas. Ojo, ¿y qué es lo que va a leer? Lo que está escrito en la palabra de Dios. Jóvenes graduando y jóvenes que nos acompañan. Si no somos capaces de leer la palabra de Dios, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Como este jurista, era muy sabio, era muy entendido, pero no sabía qué tenía que hacer para ganarse el cielo. Y Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley, en las Sagradas Escrituras? Segundo, ¿qué lees en las Sagradas Escrituras? Imagínense que Jesús le hiciera esta pregunta a los jóvenes, ¿qué lee en las Sagradas Escrituras? Se pondría la mano en la cara y diría, ay Señor, qué pena, no leo nada. ¿O no?
Ay, Señor, no leo nada, porque yo lo que leo es el celular, los mensajes que me mandan. ¿O no? ¿Qué lees? ¿Qué lees en las Escrituras? ¿Qué lees? Y la pregunta entonces está en el aire, ¿qué lees? Ahora, cuando el jurista le dijo, bueno, lo que él leía, y Jesús se dio cuenta que sí leía las Escrituras, versículo 28, ¿qué le dijo Jesús? El hombre le dijo, sí, Señor, yo leo las Escrituras. Yo he leído que dice las Escrituras, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. ¿Y qué le dijo Jesús? 28. Le dijo entonces, bien, has respondido. Bien has respondido. Ahora escuche. Haz eso y vivirás. ¿Ah? Haz eso y vivirás. ¿Qué qué? Haz eso y vivirás. Si haces eso, ¿qué es eso? Leer las Sagradas Escrituras para saber qué es lo que Dios pide. Y si lee las Escrituras y sabe qué es lo que Dios quiere, entonces Jesús le dice, bueno, ya sabe lo que Dios quiere. ¿Ahora qué tiene que hacer? Practicarlo. Hágase en mí según... Ay, la Virgen María, qué inteligente, qué sabia. Con razón nosotros en la iglesia la tenemos como ejemplo y modelo. Haz eso y vivirás. Y vivirás, tendrás vida eterna. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para tener vida eterna? Leer las Escrituras, saber lo que Dios quiere y ponerlo en práctica. O sea, en una palabra, obedecer a la palabra de Dios. Si hacemos eso, viviremos. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Quién lo va a practicar? Gracias, Señor, porque estas cosas se lo ha revelado a la gente sencilla. No necesita ser doctor, no necesita ser ingeniero, no necesita ser abogado, si es eso, mejor todavía, pero no lo necesita. Para ser salvo necesita leer las Escrituras y ponerla en práctica. Pero yo soy un joven. ¿Y será que yo, siendo un jovencito, niño, será que yo puedo leer las Escrituras y entender y escuchar la palabra de Dios? Claro que sí. Claro que sí. Ahí tenemos en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Samuel era un joven, así como yo. Samuel era un joven y Dios le habló a Samuel. Y Samuel no entendía que era Dios. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Samuel era un joven. Y Samuel, Dios lo llamó. Pregunto, ¿Samuel se dio cuenta que era Dios que lo llamaba? No. Se fue corriendo y le dijo a Elí, aquí estoy, vengo porque me ha llamado. Y le dijo a Elí, ¿usted qué le pasa? Usted se paró dormido. Vete a dormir otra vez de nuevo. Y se fue y se acostó. Y volvió Dios y llamó a Samuel. Y llegó Samuel y le dice a Elí, aquí estoy, vengo porque me ha llamado. ¿Y usted qué le pasa? Si no quiere que le meta un cachetón, vaya, acuéstese de nuevo. Por 3 veces lo llamó y Samuel no se dio cuenta que Dios lo llamaba. ¿Sabe por qué no se daba cuenta que Dios lo llamaba? La Biblia lo dice, vamos a escucharlo. Ayúdenme a ver por qué. 3, 1. El joven Samuel. ¿Cómo era Samuel? Otra vez. El joven Samuel. Era jovencito como yo. Como ustedes no, como yo. Era joven, jovencitico. El joven Samuel Ministraba a Jehová en... Está leyendo Jehová porque estamos leyendo la Biblia Reina Valera. Es la Biblia protestante. Porque estamos predicándole también a los protestantes. Porque a través de las redes me siguen también los protestantes. ¿Sí? A través de YouTube y también por Instagram, Padre Toro Oficial. O Luis Toro Oficial, ¿cómo es?
Padre Luis Toro Oficial. ¿Y por qué Padre Luis Toro Oficial? Porque me robaron el Instagram. Y estamos comenzando con Padre Luis Toro Oficial otra vez de nuevo. Porque me la hackearon y me la robaron. ¿Cuál es el problema? Volvemos a comenzar. Entonces los de YouTube saben que por Instagram también nos pueden ubicar. Padre Luis Toro Oficial, por Instagram. Y ahí también vamos transmitiendo. Entonces, a ver, ¿cómo era Samuel? Jovencito. Y Samuel, ¿qué pasó? Dios lo llamó y él no entendió, no sabía que era Dios. ¿Por qué? Vamos a ver qué dice la Biblia. Del principio. Sí. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Cuál era el problema? Ayúdeme, le pongo la lupa y le hago zoom. Ayúdeme a ver cuál era el problema otra vez. Y la palabra de Jehová. Y la palabra de Dios, la palabra de Jehová dice, porque la Biblia Reina Valera, y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Escaseaba en aquellos días. Pregunto, ¿y en nuestro tiempo? ¿Será que escasea la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Escasear significa que en su casa no la leen. Escasear significa que usted, joven, no lee la Biblia. Eso se llama escasear. Que a lo mejor, ¿cuántos son los graduandos ustedes? ¿Cuántos son los graduandos? 7. 27. Que a lo mejor de esos 27, no, mejor no les pregunto. Pero a lo mejor de esos 27, uno solo lee la Biblia. Eso significa que escasea. Es escaso. De 27 debería ser al menos 20 que leyeran la Biblia si son creyentes. Pero escasea. Los 27 son creyentes, pero a lo mejor uno solo lee la Biblia. En los grupos juveniles, los jóvenes que vinieron allá de Santa Inés, los de Santa Inés, levante la mano a Santa Inés. A ver, grábeme los de Santa Inés ahí, póngame en la cámara ya, a los de Santa Inés. Levante la mano los de Santa Inés para que lo están viendo, lo vean, los que son de Santa Inés. Ajá. Santa Lucía. Dolores de cabeza, ¿qué digo Dolores? Ajá. ¿Y cuál era la otra que se me olvidó que estaba por ahí? Torunos. Muy bien. El Real. Ajá. Fuente Real. Ajá. ¿Y cuál otro falta? Varinitas. Ajá. Bueno. Hay los otros también que vinieron que yo no me acuerdo. Díganme, ¿será que en su parroquia no escasea la palabra? ¿Será que en su familia no escasea la palabra? ¿Será que en su casa no escasea su palabra, la palabra de Dios? ¿Será que en su vida no escasea? ¿Cada cuánto lees la Biblia? Bueno, el tiempo del joven Samuel era igual que en el tiempo de nosotros. Escaseaba la palabra de Dios. La gente no quería escuchar la palabra de Dios. No le hacía caso a la palabra de Dios. No tenían el lema de la Virgen María, hágase en mí según. No estaba ese lema. Y por eso Samuel no escuchaba, no entendía, no conocía la voz de Dios. Pongan cuidado lo que pasó. De nuevo. Ajá. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Dios llama a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Dios llama a Samuel, pero Samuel no se da cuenta que Dios lo llamaba. Y lo llama una vez, y él sale por Elí,
y Elí lo manda a dormir, ponga cuidado. Y Elí dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. ¿Está loco usted? ¿Qué le pasa? ¿Se paró dormido? Vaya a acostarse. Lo regañó y lo mandó a dormir. ¿Y saben por qué? ¿Sabe por qué no conocía la voz del Señor? ¿Sabe por qué no se dio cuenta que era Dios el que lo llamaba? ¿Sabe por qué pensaba que era un hombre que lo llamaba? Versículo 7. ¿Por qué? Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Porque Samuel todavía no conocía la palabra de Dios. No se le había revelado todavía la palabra de Dios. Entonces, como no conocía la palabra de Dios, no se le había revelado la palabra de Dios, era escasa la palabra de Dios, el pobre Samuel no sabía que era Dios que lo estaba llamando. ¿Cuántos jóvenes Dios los está llamando y no se dan cuenta? Hay como 100. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos vinieron al fin? 120 jóvenes. ¿A qué vinieron? ¿Por qué vinieron? Usted se imagina que yo comience a decir aquí, ¿ah? ¿Qué? ¿Y que nadie me esté llamando? A Petronilo le patín, le coco, le patín, le coco, le patín, le coco. A Petronilo le patín, le coco, le patín, le coco, le patín. Pero si yo digo, ¿ah? Es porque escuché que alguien me está llamando. 120 jóvenes, ¿por qué vinieron para acá? Porque alguien los está llamando. A Elí, a Samuel lo estaba llamando Dios. Pero Samuel, como no conocía la palabra de Dios, como no se le había revelado la palabra de Dios, Samuel pensaba que no era Dios, que lo llamaba, que era el sacerdote Elí. Así muchos de ustedes, ¿por qué vino a este grupo? ¿Por qué vino a este encuentro? Por el sacerdote Jesús, por el sacerdote de Santa Lucía, ¿cómo que llama el gordito? Eudis, o el de aquí, el de Pablo. ¿Por qué vino usted aquí? Porque mi mamá me mandó obligada. ¿Usted por qué vino aquí? Porque mis compañeros me invitaron. No sea tonto, porque Dios lo llamó. ¿O no? Dice la Biblia que Elí no sabía que Samuel lo estaba llamando Dios. Y Samuel no sabía que Dios lo estaba llamando. Y entonces le decía a Elí, aquí estoy, vengo porque me ha llamado. ¿Y qué cuento? A mí no me ha llamado, yo no lo he llamado. Y después fue que Elí se dio cuenta que Dios estaba llamando al muchacho. Y cuando Elí se dio cuenta que Dios estaba llamando al muchacho, dijo, vaya, acuéstese. Y si lo vuelven a llamar, tiene que responder. A ver, le damos un caramelo el que me diga, ¿qué tenía que responder? Dígalo, dígalo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Se ganó el caramelo. Al final se lo damos. Dígame, ¿qué dijo Samuel? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Dijo, si Dios me llama, yo estoy dispuesto a escuchar lo que dice Dios. Hágase en mí según tu palabra. Yo estoy dispuesto a hacer lo que Dios manda. Porque para poder ganarnos el reino de los cielos, dice Jesús, que está escrito en la ley. ¿Qué lees en ella? Haz eso y vivirás. Gracias, Padre, porque ha revelado esto a la gente sencilla. Usted no tiene que ir a lo mejor a estudiar a Estados Unidos, a estudiar por allá en Inglaterra, quién sabe dónde. Usted lee la palabra de Dios en su casa y Dios le habla y Dios le dice lo que tienes que hacer para ser salvo. Y usted podrá tener lo más grande, lo más hermoso de su vida, la salvación, lo que siempre has deseado. Usted sabe que un día había un joven que iba a cumplir 18 años. Se acababa de graduar de bachiller. En el santuario del Real estaban celebrando la misa.
Tenía 18 años. ¿Cuál de ustedes tiene 18 años? ¿Ninguno? ¿Usted? ¿Cómo llama usted? ¿Ah? Franklin. Frankie, 18 años, se graduó, bachiller, y de paso estaba cumpliendo años. Adivine qué le pidió al papá de regalo. Un carro, pero no le cuenten a nadie. Le pidió al papá de regalo un carro. No aspiraba nada, ¿no? Y entonces le dice, papá, si usted me quiere regalar algo que a mí me guste, me regala un carro porque me estoy graduando y estoy cumpliendo 18 años. Eso es lo que yo siempre he deseado. Bueno, el caso es que el papá dijo, bueno, ahí miramos, el día del cumpleaños le voy a dar un regalo. Y entonces Franklin habló con la mamá y le dijo a la mamá, dígale a papá que me regale un carro, que es lo que yo quiero, lo más que yo deseo. Ese es mi sueño, esa es mi felicidad, un carro. Y la mamá fue y le dijo al papá, ¿sabe que Frankie se muere por un carro? ¿Por qué no le regala un carro? Mire, Frankie es un muchacho bueno, estudió, se graduó de bachiller. Y es un muchacho que se porta muy bien. ¿Por qué no le regala el carro? Y entonces le dice, bueno, vamos a ver, no le aseguro nada, pero vamos a ver. El día del cumpleaños, sí, picaron la torta, cantaron el cumpleaños y viene el momento de los regalos. ¿Y Frankie qué estaba esperando? Un carro. Y llegó el papá y dice, bueno, hijo, te traigo aquí lo que más desea. Y salió en una bolsa, trajeron una bolsa y le entregó la bolsa a Frankie. Frankie, cuando vio la bolsa, vio a la mamá y la mamá vio a Frankie y bajó la cabeza. Y cuando Frankie abre la bolsa, saca de la bolsa una Biblia. Y el papá le dice, ahí está todo lo que tú deseas. Léela, hijo, lee la Biblia completa y serás muy feliz. Ahí encontrarás lo que tanto deseas. Frankie le arruga la cara así como que... y la pone la Biblia a un lado y el papá le dice, hijo, léela aunque sea hasta la mitad. Aunque sea hasta la mitad, léela. Se hizo el loco y siguió recibiendo el otro regalo, agarró la Biblia cuando terminó y fue y la tiró en el cuarto y la tiró por allá, la abandonó. Y la mamá, cuando vio eso, se fue a pelear con el marido. ¿Cómo se le ocurre? ¿Usted por qué se burla de mi niñito así? ¿No merecía algo bueno porque le regaló una Biblia? Y le dice él, pero yo le regalé la Biblia porque yo sé que en ella puede encontrar lo que tanto necesita, lo que tanto le gusta. Ahí puede encontrar lo que le hace feliz. La mamá peleó y después él va y encuentra al hijo llorando en el cuarto. Lo encuentra llorando. Le dice, hijo, ¿por qué llora? Porque tú no me quieres, no me dio lo que yo quería. Le dice, hijo, pero algún día, hijo. Le dice, no, yo quería un carro. ¿Y qué hizo mi regalo? Esa porquería la boté. Y miró a dónde, la tiró al basurero. Y el papá triste agarró la Biblia, la abrió por la mitad. Y en la mitad de la Biblia había una carta y un cheque. La carta decía, hijo, te amo. Ahí hay un cheque en blanco, escoja el carro que quiera, ponle la cantidad que tenga que colocarle y paga su carro y felicitaciones, ese es mi regalo de cumpleaños. Y agarró y delante del joven leyó la carta, agarró el cheque, lo desbarató y lo tiró a la basura. Y dijo, me despreciaste. Despreciaste lo que tanto necesitaba, lo que necesitaba para ser feliz, lo que tanto quería y anhelaba, lo tiraste a la basura. Papá, ¿por qué no me dijo? Yo le dije o no le dije. Yo le dije que leyera la Biblia, que al menos hasta la mitad, porque en la mitad estaba el cheque. En la mitad estaba la carta y la despreciaste. Queridos hermanos, la Biblia contiene un gran tesoro, lo que nosotros deseamos. Vamos a leerla.
Vamos a ponerle cariño. Ahí vamos a encontrar todo lo que deseamos. Ahí vamos a encontrar para ser salvos. Dice la Biblia, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Y Jesús dice, ¿qué está escrito en la palabra? ¿Qué lees en ella? Haz eso y vivirás. Lo que deseamos está en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué no lo creemos? ¿Por qué no lo hacemos? Queridos hermanos, y la Biblia dice que precisamente para nosotros tener fe necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios. La fe no se compra, la fe no se vende. No la van a encontrar tampoco en el CLAS del gobierno. Ahí tampoco viene. La fe se adquiere cuando usted y yo leemos la palabra de Dios y creemos firmemente en la palabra de Dios, lo que está escrito. La carta a los Hebreos nos presenta en el capítulo 1, versículo 6, que si usted y yo no adquirimos la fe, esa fe que viene de la palabra de Dios, no podemos agradar a Dios. Necesitamos aferrarnos a la fe que viene por la predicación de la palabra de Dios, de la escucha de la palabra de Dios. Esa fe que tenía la Virgen María, que llegó a decir, hágase en mí según tu palabra. Sin esa fe no podemos agradar a Dios. Escuchen cómo el Hebreos capítulo 1, versículo 6 viene a hablar que es necesario la fe en la palabra de Dios para nosotros agradar a Dios. Escuche. Y nuevamente, al introducir a su primogénito, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dije 1, ¿verdad? Perdónenme. 11, 6. Que pasa que el 11 también es con el 1. 11, 6. ahora bien, Lupita, con Lupita. ahora bien, Ahora bien. sin fe, ¿Otra vez? sin fe, ¿Otra vez? sin fe, Sin fe es imposible agradarle. es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué dijo la Virgen María, hágase en mí según tu palabra? Porque eso es fe. Cuando yo creo en la palabra, obedezco a la palabra, eso se llama fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ustedes han escuchado hablar de Abraham, nuestro padre en la fe? En el versículo 8 del versículo 11 que estamos leyendo. Vean cómo Abraham creyó. ¿Y por qué lo llaman padre de la fe? ¿En qué creyó? ¿Cómo fue la fe de Abraham? Escuche, versículo 8, capítulo 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, nuestro padre en la fe, al ser llamado por Dios, como ustedes, como Samuel, como yo, obedeció. ¿qué hizo Abraham? Obedeció. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Hágase en mí según tu palabra. Eso se llama obedecer, tener fe. ¿Cómo sabemos que Abraham tuvo fe? ¿Por qué? Obedeció. ¿Cómo sabemos que Abraham tuvo fe? ¿Por qué? Obedeció. ¿Cómo sabemos si ustedes tienen fe? Si obedecemos, ¿Y si no obedecemos? no tenemos fe. No lo dije yo, lo dijo ella. Si no obedecemos, no tenemos fe. Es importante obedecer ¿a quién? A Dios. Los apóstoles decían, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecer a Dios es necesario, es importante. Abraham fue hombre de fe porque obedeció. Y escuchen, atención, ¿cómo obedeció Abraham? Presten atención. Salió para el lugar que había de recibir en herencia
y salió sin saber a dónde iba. ¿Escucharon cómo obedeció? Sin saber a dónde iba. Dios le dijo a Abraham, Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela, deja todo y vete, vete, vete. Yo te voy a mostrar una tierra que emana leche y miel. Y Abraham decía, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Le hago caso o no le hago caso? Y entonces Abraham decidió obedecer. Se fue sin saber a dónde iba. Y si no sabía a dónde iba, ¿por qué se fue? Porque creyó, porque obedeció a la palabra de Dios, que le dijo, vete. Y él dijo, si Dios me manda, a mí qué me importa, sin saber a dónde voy, no me importa, pero yo voy. ¿Ustedes recuerdan a San Mateo capítulo 14, versículo 26 por ahí? ¿Se acuerdan un día que Pedro caminó sobre las aguas? ¿Han escuchado que San Pedro caminó sobre las aguas? ¿Saben cómo fue que Pedro caminó sobre las aguas? ¿Por qué San Pedro caminó sobre las aguas? En el versículo 24 dice que bueno, que Jesús andaba por allí y ellos pensaban que era un fantasma. Léalo desde el 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Se dio cuenta cómo estaba el mar? El viento fuerte, contrario, y las olas estaban atacando la barca. Estaba furioso el mar. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Los discípulos, cuando vieron que Jesús andaba sobre el mar tranquilamente, las olas en contra, el viento fuerte, y Jesús andaba y dijo, un fantasma. Un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús le dice, no tengan miedo a las olas, a la tormenta. Soy yo, no tengan miedo. Escuchen lo que viene. Atención. Pero enseguida... vaya, perdón. Entonces le respondió Pedro. Llegó Pedro. Otra vez. Entonces le respondió Pedro. ¿Qué le dijo Pedro? Y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dijo Pedro, voy a ver si es verdad que es el Señor. Señor, si eres tú, yo quiero caminar sobre las aguas. Mándame a caminar sobre las aguas. ¿Ustedes han visto alguna persona caminando sobre las aguas? Nadie. Solo Pedro caminó sobre las aguas. ¿Y cómo fue que Pedro caminó sobre las aguas? Escuchen. Y él dijo, ven. La palabra. Jesús pronunció una palabra. ¿Cuál fue la palabra que Jesús le dijo? Ven. Ahora pregunto, si Pedro no le hace caso a la palabra, ¿puede caminar sobre las aguas? No. ¿Por qué Pedro caminó sobre las aguas? Porque creyó. ¿En qué creyó? En la palabra. ¿Y cómo sabemos que creyó? Porque Jesús le dijo, ven, y él obedeció. Hágase en mí según tu palabra. Jesús le dijo, ven, y ahora miren si Pedro obedeció. Oye, acuérdense cómo estaba el mar, embravecido, las olas fuertes, el viento en contra. ¿Usted se le va a meter al mar así? Si cree en la palabra, sí. Jesús le dijo, ven, no importa las olas, no mire las olas, no mire el viento, ven, obedezca mi palabra. Pedro obedeció, ponga cuidado. Y descendiendo Pedro, obedeció. Descendió Pedro, y cuando Pedro obedeció a la palabra, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. Y comenzó Pedro. No me hundo.
Camino sobre las aguas. ¡Qué maravilla! Esto no lo ha hecho nadie, solo yo. Pero el tonto caminó sobre las aguas. ¿Por qué? Porque obedeció a la palabra. Porque creyó en la palabra. Pero llegó un momento en que Pedro se olvidó de la palabra. Y miró las olas y miró el viento y se asustó. ¿Y qué pasó? Comenzó a hundirse. Cuando no creemos en la palabra, cuando nos olvidamos de la palabra, nos hundimos. Jóvenes, quieren pasar por el mundo, por la vida, caminando sobre el mar, sobre las tormentas, sobre los vientos fuertes y no hundirse, y no morir, y no acabarse, y salir victorioso. Solo hay una manera: obedecer a la palabra, creer en la palabra. Y el día en que ustedes se dejen llevar por las malas amistades, por los malos amigos, y ya no lean la palabra y ya no crean en la palabra, ¿qué le pasará? Lo mismo que le pasó a Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro? Comenzó a hundirse. Pero todavía queda remedio. Pedro gritó: sálvame, maestro, sálvame que perezco, sálvame, maestro, sálvame que perezco. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, cuando los amigos, cuando las amistades, cuando a lo mejor los ateos, cuando a lo mejor la gente de afuera nos diga: usted sí es bobo, ¿por qué lee la Biblia? ¿Por qué cree en la Biblia? ¿Por qué se la pasa metido en la iglesia? Usted es joven, usted debe estar metido en las parrandas, en las discotecas, usted debe andar tomando, fumando droga, usted debe andar una nota pana, tú sabes, ¿no? Entonces, cuando se deje llevar por ellos, te vas a hundir. Y es ahí cuando escuchamos la noticia: Petronila se cortó las venas, se tomó un veneno, se le tiró un carro, se metió un tiro. ¿Por qué? Porque quitó la mirada de la palabra de Dios, no creyó en la palabra y se dejó llevar por las tormentas. Por eso usted puede encontrar jóvenes amargados, tristes, acongojados, que no saben ni para dónde va, ni qué es lo que quieren, ni qué desean, no tienen ilusión. Y la mamá y el papá le dice: bueno, ahora ya eres bachiller. Ahora, ¿qué piensas estudiar? ¿Qué piensas hacer? Nada. Entonces vas a trabajar. Tampoco. ¿Qué quieres hacer? Ni yo mismo sé lo que quiero. Y no me moleste más. Claro, no tiene ilusión. No tiene esperanza, no sabe para dónde va. Anda como Vicente. ¿Sabe cómo anda Vicente? Para allá, para donde va la gente. Y así andan los jóvenes. Los jóvenes, ¿saben cómo andan los jóvenes? Ustedes no, los que no vinieron. Una vez iban las garzas. ¿Usted da cuenta que las garzas vuelan de para allá y en la tarde vuelan de para acá? Y el otro día en la mañana pasa esa chorrera de garzas para allá. Y en la tarde pasa esa chorrera de garzas, regresan para acá. Y todos los días igual. Y un día iban pasando las garzas y había una nube. Y la nube curiosa dijo: ¿para dónde irán esas garzas todos los días de mañana? Tan agitadas, tan rapidito, tan serena, tan bonito. Y se fue y se acercó a la última garza que iba volando, pasitico, y le dijo en voz baja: Garcita, Garcita, yo quiero saber para dónde vuelan ustedes con tanta felicidad, con tanta libertad y con tanta alegría. Y la garcita le dijo: señora nube, ¿usted no se da cuenta que yo voy de última? Pregúntele a la que va de primera. Ella es la que sabe para dónde nos lleva.
yo no sé para dónde vamos, yo los voy siguiendo. Y digo la nube, ok, copiado. Y agarró y se fue, se adelantó y llegó a la primera y le dijo, Garrecita, ¿usted me podría decir para dónde viaja con tanta alegría y con tanta libertad? Dijo, pregúntele a las de atrás que me están arreando, yo no sé para dónde me llevan. ¿Para dónde va Vicente? Para allá, para dónde va la gente. ¿Para dónde van los jóvenes? Ay, yo no sé. ¿Usted qué quiere ser? Bueno, yo no sé qué voy a hacer. Yo como que mejor me meto a guerrillero. O a policía. O me meto para matar gente mejor. No. Epa, ¿por qué nosotros no aspiramos las cosas buenas de la vida? ¿Y por qué nosotros nos hundimos? ¿Por qué hay gente hundida? ¿Por qué hay jóvenes metidos en la droga? Porque no creen en la palabra. ¿Por qué están hundidos en el alcohol? Porque no creen en la palabra. ¿Por qué están hundidos en la prostitución? Porque no están metidos en la palabra. ¿Por qué se vuelven ateos? Porque no creen en la palabra. ¿Por qué no van a misa? Porque no creen en la palabra. ¿Por qué no rezan el rosario? Porque no creen en la palabra. ¿Por qué viven tristes y amargados y acongojados con estrés, E4 y E5 y deprimidos? Porque no creen en la palabra. ¿Qué tal que los jóvenes creyeran en la palabra? Dice la Biblia, entonces harían como Pedro, caminarían sobre las aguas sin hundirse. Jóvenes queridos, escuchen este consejo de un sacerdote del Dios Altísimo que tiene experiencia y ha recorrido el mundo y que les dice con autoridad, con certeza, si no quieren hundirse en la vida, crean en la palabra. Dependemos de la palabra y de la palabra entonces, queridos hermanos, nosotros podemos vivir felices. Pregunto a los señores bachilleres, va a hacerle un examen aquí público a los bachilleres. Señores bachilleres, cuando yo estudié me dijeron que la tierra era redonda. Todavía no ha cambiado, ¿verdad? La tierra es redonda. Ajá. Y la tierra es grande, grandísima, imagínese usted. Para ir para Estados Unidos hay que ir en avión tantas horas, para Roma más todavía, y eso es lejísimo. Bueno, la tierra es redonda y es grandísima. Ahora pregunto, señores bachilleres, ¿a ustedes le enseñaron cuántas columnas habían sosteniendo la tierra para que no se hundiera, para que no se cayera? ¿O está amarrada de cuántos mecates arriba para que no se caiga? A ver, díganme, ¿cómo es que la tierra se sostiene, no se hunde, si no tiene columna y no está amarrada de nada? Está así en el aire. ¿Cómo es que la tierra se sostiene? Cuando yo estudié, dijo el profesor, por una ley gravitacional, por una ley. ¿Y saben qué es una ley? Un mandato, una orden. Una ley es una orden. ¿Saben por qué la tierra no se hunde? Porque Dios le dijo a la tierra, se queda ahí, y dijo la tierra, mande Señor. Hágase en mí según tu palabra. ¿Saben por qué el sol no se cae encima de la tierra y nos mata? Porque Dios le dijo al sol, se queda ahí, y dijo el sol, mande Señor. Hágase en mí según. Las estrellas son más grandes que la tierra, más grandes que el sol. Son miles y miles de estrellas. Si una estrella se cayera, perdemos todo. ¿Están amarradas? No. ¿Tienen columnas? Tampoco. Son miles de estrellas. Vean en la noche a ver si las pueden contar. Imposible. Y ahora pregunto, ¿y por qué las estrellas no se caen? Porque Dios le dijo, se queda ahí. Y dijeron las estrellas, mande Señor. Una ley, la palabra, la orden que Dios le dio. La palabra de Dios tiene poder. Y si obedecemos a la palabra de Dios, no nos hundimos. Si no obedecemos a la palabra de Dios, nos hundimos. Vamos directo al fracaso. La palabra de Dios es la que nos mantiene a nosotros vivos. Y por eso usted verá que la Santa Madre Iglesia nos enseña a nosotros a creer en la palabra. A ver, ¿ustedes creen que la Virgen María es virgen? ¿Sí o no? Ajá, ¿y por qué creen que la Virgen María es virgen? Si ella
dio a luz a Jesús? ¿Y por qué usted cree que la Virgen es virgen si ella tenía a San José como esposo? ¿Y por qué cree que es virgen? Por un motivo. Porque lo dice la Biblia, la palabra de Dios. En Mateo capítulo 1, versículo 23, dice que todo esto sucedió para que se cumplieran las escrituras o las profecías, lo que había dicho el profeta. Vamos a ver. Ved que Léalo desde el 22. todo esto sucedió Todo esto sucedió para que se cumpliese para que se cumpliese. Mire que la Biblia se tiene que cumplir. La palabra de Dios se tiene que cumplir. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. lo que el Señor dijo. Para que se cumpliese la palabra de Dios dicha por el profeta. ¿Qué? Ved que la Virgen Vean que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Por qué nosotros creemos que María es virgen siendo que dio a luz un hijo? Porque estaba escrito y así tenía que cumplirse y se cumplió lo que Dios había dicho, que la Virgen iba a quedar embarazada y la Virgen iba a dar a luz un hijo. Pregunto, ¿qué es la fe? Creer en la palabra de Dios. Lo escrito está. ¿Creemos en la palabra? ¿Sí o no? ¿Por qué Pedro no se hundió? Porque creyó en la palabra. ¿Se acuerdan otra vez que no habían sacado nada? Y Jesús le dijo, tiren la red a la derecha. Y Pedro dijo, Señor, hemos pecado toda la noche y no hemos sacado nada. Pero por tu palabra tiraré las redes. ¿Por qué sacó pescados? Porque creyó en la palabra. ¿Y cuál es la fe de nosotros? Creer en la palabra. ¿Por qué nosotros creemos? Creemos que María es virgen porque está escrito en la palabra. Y la palabra de Dios no puede fallar. Está escrito, Mateo capítulo 24, usted se queda ahí. Mateo 24, 35. Mateo 24, 35, la palabra de Dios no puede fallar. Fallará el sol, la luna y las estrellas. Pasará primero el cielo y las estrellas, antes que la palabra de Dios. Escuche. El cielo y la tierra pasarán, El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. pero mi palabra no pasará. ¿Por qué nosotros creemos que la Virgen María es virgen? Porque está escrito en la palabra. Punto. ¿Y cuál es la fe verdadera? La que cree en la palabra. ¿Por qué nosotros decimos a la Virgen María cuando rezamos el Dios te salve María? ¿Por qué decimos bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre? ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra, San Lucas capítulo 1 versículo 42. Está escrito en la palabra. Entonces nosotros tenemos la Virgen María y creemos en ella porque San Lucas capítulo 1 versículo 42 dice que María es bendita entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces, si está escrito en la palabra, nosotros lo creemos y nosotros lo proclamamos. Escuche. Y exclamó a gritos, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Por qué nosotros creemos que María es la bendita entre todas las mujeres? Porque está escrito en la palabra. Y la fe verdadera es la fe de aquel que cree en la palabra. Y el que no crea en la palabra se hunde. Y el que cree en la palabra, como Pedro, camina sobre las aguas. Por eso toda la fe de ustedes y la fe mía, la fe de la iglesia, se centra en la palabra. A ver, ¿cómo saben ustedes que una cosa es pecado o no es pecado? Por ejemplo, ¿cómo saben ustedes que la grosería es pecado? ¿Ustedes han escuchado que la grosería es pecado? ¿Las malas palabras? ¿Sí han escuchado o no han escuchado? ¿Cómo sabemos nosotros que la grosería es pecado? Si todo el mundo dice grosería, padre. Hasta el más chiquitico dice grosería para comenzar a hablar. Hasta los loros le enseñan grosería. Eso no es malo. Nosotros sabemos que es malo porque está escrito en la
palabra. Efesios capítulo 4, versículo 29. A ver, ¿qué dice el 29? Efesios 4, 29. ¿Qué dice? A ver si hay. Ninguna palabra. Escuche, atención. ¿Por qué nosotros sabemos que las malas palabras es malo, es pecado? Porque está escrito en la palabra. Escuche. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Que no salga de sus labios ninguna palabra grosera, para que no entristezcan al Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos fe, ¿sí o no? ¿Fe en qué? En la palabra. Hágase en mí. ¿Y qué dice la palabra? ¿Que digamos grosería o que no digamos grosería? Que no digamos grosería. Aquel niño, aquel joven, aquel adulto que quiera seguir el ejemplo de la Virgen María, debe decir, hágase en mí según tu palabra. La palabra de Dios dice que no salga de tus labios ninguna palabra grosera que no sirva para la edificación, porque así van a entristecer al Espíritu Santo. ¿Y qué decimos nosotros? Como el sol, como la luna, como las estrellas, mande Señor, hágase en mí según tu palabra. Por eso los jóvenes cristianos no dicen groserías. Los paganos sí, pero los cristianos no. Porque los cristianos tenemos como lema, hágase en mí según tu palabra. ¿Por qué sabemos que emborracharse es pecado? Porque está escrito en la palabra. ¿Por qué sabemos que ser un hombre y que le guste otro hombre o una mujer que le guste otra mujer es pecado? Porque está escrito en la. ¿Por qué sabemos que robar es pecado? Porque está escrito en la. Mírenlo, por ejemplo, mírenlo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Mírenlo. Y eso es fe, creer en la. Pero usted me puede decir, padre, pues yo no creo que eso es malo. Porque si yo soy hombre y me gusta otro hombre y los dos no amamos, pues yo no creo que eso es pecado. Si usted no cree que eso es pecado, es problema suyo. Usted no tenga fe. Pero yo como cristiano tengo fe porque creo en la palabra. Y quiero que mi vida, como la de la Virgen María, sea, hágase en mí según tu palabra. ¿Qué dice, por ejemplo, la palabra? Escuche. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Cuáles son los injustos? Pongan cuidado. No se engañen. No se engañen. Ni impuros. Ni impuros. ¿Saben qué significa impuros? Impuro significa, en primer lugar, el que comete cualquier pecado. Pero impuro también significa aquellos que sin ser casados tienen relaciones sexuales. Novios con derecho, amigos con derecho. Impuro. Los jóvenes que le quitan la pareja al burro o al perro. ¿Verdad? Bueno, ustedes me entienden, ¿verdad? Impuro. O sea, impuro es sexo sin ser casados. ¿Y cómo sabemos que eso es pecado? Porque está escrito. ¿Y qué es la fe? Creer lo que está escrito. ¿Qué está escrito? ¿Qué lees en ella? ¿Qué lees en la palabra de Dios? Pues aquí está. Los impuros no heredarán el reino de los cielos. No se engañen. Ni idólatras. Ni idólatras. Ni adúlteros. Ni adúlteros. Ni afeminados. ¿Ni qué? Ni afeminados. ¿Ni qué? Ni afeminados. ¿Cómo sabemos que ser afeminado es un pecado? Porque está escrito. O sea que el hombre tiene que ser como hombre y la mujer tiene que ser como mujer. El hombre tiene que vestir como hombre y no como mujer. Eso es ser afeminado.
Y la mujer no tiene que vestir como hombre, puede ser machorra. ¿Y cómo sé que eso es malo? Porque está escrito. Ahora, ¿lo crees o no lo crees? Si lo crees, eres creyente. Si no lo crees, eres creyón, porque va a creer otras cosas. El que cree en la palabra de Dios es creyente. El que cree lo que diga el mundo, lo que digan los hombres, es creyón. Jóvenes, ustedes tienen que decidir, ¿le creen a Dios o le creen a los hombres? Pero dice la Biblia que la Virgen María, ejemplo y modelo, dice, hágase en mí según tu palabra. Sigue. Ni homosexuales. A bárbaro. ¿Qué? Ni homosexuales. A bárbaro. ¿Qué? Ni homosexuales. Entonces la Biblia presenta que eso es pecado, que eso es malo. Ahora me queda a mí creerlo o no creerlo. ¿Qué más? Ni ladrones. ¿Ah? Ni ladrones. Jóvenes, ¿cómo sabemos que ser ladrón es pecado? Porque lo dice la palabra. Porque lo dice la palabra. Y un joven que tenga fe en Dios, en su palabra, ¿se permite robar? No. Eso no puede ser. O usted cree o no cree. Si cree, no roba. Y si roba, es porque no cree. Así de sencillo. Maestro, ¿qué tengo que hacer para ganarme el reino de los cielos? Jesús dice, ¿qué está escrito? No robes. ¿Qué lees en ella? No robes. Haz eso y vivirás. Ahora comprenden por qué ustedes están aquí, jóvenes. Porque Dios quiere que ustedes sepan qué es lo bueno y qué es lo malo. Y Dios quiere que ustedes lean la Biblia para que sepan cómo deben actuar. Ni los ladrones, Ni avaros. ni los avaros. ¿Saben quiénes son los avaros? Los que viven y se desviven por el dinero. Los que aman el dinero y por dinero matan, roban y por dinero venden su cuerpo y por dinero hacen y deshacen y por dinero. Ahorita, por ejemplo, los avaros por dinero montan clínicas para matar a los niños del vientre de la madre. Los doctores por dinero están asesinando a un inocente, a un niño en el vientre de la madre. ¿O no? Por avaros, por amor al dinero. Ni borrachos. ¿Ah? Ni borrachos. ¿Cómo sabemos que emborracharse es pecado? Porque está escrito. Y nosotros creemos lo que está escrito. Ni los borrachos. Jóvenes, en el mundo en que ustedes y yo vivimos, parece que ser borracho no es malo. Parece que emborracharse es normal. Cada fin de semana o cuando hay una fiesta, emborracharse es algo normal. No es normal. Puede ser común, pero no normal. Normal es una norma, es un mandato. Eso es normal. Y la norma dice que no se debe emborrachar, entonces no es normal. Si la norma dijera, emborráchense, embriáguense, entonces sería normal. Pero la norma no dice eso, la norma dice que no se deben embriagar, entonces no es normal. Es algo común porque lo hacen todos, pero no es normal. Jóvenes, pero en ese mundo tenemos que vivir. Y ustedes tienen que hoy tomar la decisión, ¿le creo a Dios en su palabra o no le creo? Ni ultrajadores, ni explotadores. Ni ultrajadores ultrajan a otros, ni explotadores explotan a otros. Ni explotadores heredarán el reino de Dios. Ahí está claro, heredarán el reino de Dios. Eso no lo harán. Un cristiano no hará esas cosas. Entonces tenemos que alumbrar nuestra vida a la luz de la fe para tomar hoy el lema. ¿Cuál es el lema del encuentro? No escuchamos. A ver, usted que sabe cómo es, porque yo no sé cómo es que le dicen a ellos para que lo digan. ¿Cómo es?
hágase. No, cuando le dicen para que lo hagan. Preparados. Apunten. ¡Fuego! Ahora usted, a ver, ¿cuál tiene más voz de mando? Preparados, apunten, fuego. Hágase en mí según tu palabra. Usted tiene más cara de militar. Oye, vean ustedes. Otra vez, para que los graben. A ver, los dos. A los dos hablan al mismo tiempo, a ver. Preparados, apunten, fuego. Hágase en mí según tu palabra. Muy bien. Ese es el lema. El lema es aprender lo que la gente no sabe, pero que la Virgen María nos enseñó. Hágase en mí según voy a obedecer, no lo que diga Petronilo, no lo que diga Pánfilo, voy a obedecer lo que diga Dios, su palabra. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, Gálatas 5, 22, y con esto voy ya aterrizando, finalizando. Miren lo que dice la Biblia. 5:19, perdón. 5:19. Con esto voy terminando. ¿Por qué nosotros sabemos que una cosa es pecado? Porque está escrito en la palabra. Escuchen. Y manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne. Lo que es pecado está de manifiesto. A ver, vean lo que es pecado. Que son adulterio, Adulterio. fornicación, Fornicación es tener sexo sin ser casados. Sea hombre con mujer o hombre con hombre, mujer con mujer. A mí qué me importa, todo lo que sea sexo. inmundicia, Inmundicias, cosas malas. lascivia, Cuando me doy permiso de hacer lo que a mí me da la gana. idolatría, Cuando creo que una persona o un animal es Dios. Es pecado. ¿Se acuerdan cuál fue el pecado de Venezuela? Creer que un presidente era el comandante supremo y eterno. Ustedes lo han visto. Y han visto cómo Venezuela se ha hundido por no creer en la palabra. Por haber adorado a un hombre que, por cierto, se murió. Y ahora que estamos en elecciones tenemos que pedir perdón a Dios por ese pecado. Para que Dios nos levante de nuevo. hechicerías, Los que van a brujos. Los que creen en los brujos. ¿Cómo sabemos que la hechicería es pecado? Padre, pero a mí me parece que es magia blanca. ¿A mí qué me importa? La Biblia dice que la hechicería es pecado. Ir a los brujos es pecado. Los santeros, los babalaos, eso es pecado. Eso es hechicería. ¿Cómo sabemos? Porque la Biblia lo dice. Pero es que mi abuela dice que no. Pero es que mi tío dice que no. Pero es que yo tengo un amigo que dice que no porque eso es muy bueno. Mentira, eso es engaño del diablo. La Biblia dice que la hechicería, la brujería es pecado. Punto. ¿Qué es la fe? Creer en la palabra de Dios. ¿Qué lees en ella? ¿Qué está escrito? Dice que eso es pecado. enemistades, ¿Cómo sé yo que no hablarle a una persona es pecado? Ahí está escrito. ¿Cómo sé yo que tenerle rabia a una persona, enemistarme con una persona, no saludar a una persona porque me cae mal y paso por el lado y le doy la espalda y si quiere le miento la madre o le hago cualquier cosa? ¿Cómo sé yo que eso es pecado? Porque está escrito. Pero yo creo que eso no es pecado. Entonces usted no cree en la palabra de Dios. Usted es un creyón, usted no es creyente. Para ser creyente tengo que creer en la palabra de Dios. Yo como cristiano no puedo tenerle odio a nadie. Si me mataron a mi mamá o a mi papá, no debo tenerle odio. Si me mataron a mi hermano, no debo tenerle odio. Si me mataron a mi hijo, no debo tenerle odio a nadie. Las enemistades no. Pero es que me hizo daño, eso es verdad. Pero Jesús también dice en su palabra, cuando le dijeron cuántas veces tengo que perdonar, 7, y él dijo no, hasta 70 veces, 7. ¿Qué es la fe? Creer en la palabra.
Las enemistades, el marido que se enemistó con la mujer y ahora no le habla. Y cuando se acuesta el uno le pone la espalda al otro y el otro la espalda al otro. Y no se dicen ni buenas noches. Eso es enemistad. Los hermanos que se pelearon, se agarraron a golpe y ahora no se hablan. Por un piche champú. Por unos pichos zapatos que hasta pecueca tenían. Se pelean y enemistados. Los amigos enemistados, ¿por qué? Porque mi amigo me quitó la novia. Ay, sí, se va a acabar el mundo. ¿Acaso no hay más mujeres? Enemistados. Pleitos. Pleitos. Eso es pecado. Agarrarse a pelear en la escuela con el compañero. Eso es pecado. ¿Dónde lo dice? La Biblia lo dice. Pleitos. Las mujeres que la pasan peleando con la vecina. Pleitos. Se la pasa insultando al marido. Este gran, yo no sé, este perro de dónde vendría, con qué perra se estaría revolcando. Y comienza el pleito. ¿Eso es pecado? Sí, es pecado. ¿Dónde está escrito? Aquí en Efesios, ¿qué digo? En Gálatas 5, 19 en adelante. Los pleitos, eso no es correcto. Y hay personas que les gusta el pleito más que la comida. Dejan un plato de comida por el pleito, por la pelea. Y dentro de las comunidades, díganme si no hay pleitos. ¿Será que en Fuenterreal no hay pleitos? ¿Será que en los seminarios no hay pleitos? ¿Será que en los conventos no hay pleitos? Celos. Celos, malditos celos. Celo, maldito. ¿Cómo sabemos que los celos es pecado? Porque está escrito. ¿Y usted no se dan cuenta que la mayoría de mujeres son celosas? Pero para mí eso no es pecado. Para usted no es pecado porque usted no cree en Dios, no cree en su palabra. Usted no es creyente, usted es creyona. ¿Usted no se da cuenta que hay hombres celosos? ¿Por qué? Porque no creen en la palabra de Dios y la palabra de Dios dice que los celos es pecado. Listo. ¿Lo cree o no lo cree? Si lo cree, bien. Si no lo cree, el problema es suyo. Pero yo como sacerdote del Dios Altísimo le estoy enseñando a ser como la Virgen María. Hágase en mí como está en tu palabra, como está escrito. Y si está escrito que los celos es pecado, los celos es pecado, aunque usted diga que no. Aunque yo diga que no, eso es pecado. ¿Por qué tengo que celar? No debo celar a nadie. Debo ser capaz de brindar el amor sin condición. El marido debe brindarle el amor a la esposa sin condición. La esposa al marido sin condición. Los celos no es de Dios. Iras. Otra vez porque no escucharon. Iras. Otra vez porque no escucharon. Iras. Aquellos niños, aquellos jóvenes, aquellos adultos que son un favorito, ¡fum!, de nada se prenden. No se le puede decir nada porque se ponen bravos. Y dice la mamá, ay, a mi niñito no se le puede decir nada porque se agarra de las mechas y se da contra la pared. O se tira al suelo. O no. Y hay niños y no niños, jóvenes y adultos que se dejan llevar por la ira. La ira es un pecado. Es un pecado. Y es un pecado que usted y yo debemos luchar porque nosotros creemos en la palabra de Dios. Porque queremos hacerlo de la Virgen María. ¿Qué dijo la Virgen María? Hágase en mí según tu palabra. ¿Y qué dice la palabra? Que no podemos dejarnos llevar por la ira. La rabia. La rabia es un pecado capital que está dentro de nosotros y que tenemos que luchar todos los días contra ella. Contiendas. Contienda, lo mismo que peleas. Disensiones. Disensiones, cuando la persona ya comienza a dividirse. Chusma. Si anda con ella, no te conozco.
O con ella o conmigo. Disensiones, divisiones. Cuando la persona pone el límite y dice, oye, yo con ese grupito no me la llevo, chusma. Y ponen a dividir a la persona. Elija, con esa persona o conmigo. Siembra disensiones. No es capaz de compartir con todos. No es capaz de amar a todos como Dios manda. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Forma grupos, sectas. De ahí el problema, el pecado de las sectas, de los protestantes. Formar su grupo. Herejías. 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 ¿Cómo sabemos que los protestantes han cometido un pecado? Porque dice la Biblia que la herejía, ¿sabe qué es la herejía? No lo saben. Herejía es cuando usted niega una verdad de fe. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que los protestantes son herejes? Porque la Biblia dice que María es virgen. Y los protestantes dicen, no, María no es virgen, María es una mujer cualquiera. María tuvo hijos de soldados romanos, de José, de Alfeo. Eso se llama herejías. ¿Cómo sabemos que los protestantes cometen un pecado de herejía? Porque la Biblia dice que ser hereje es un pecado. Dicen que el Papa es la bestia, una herejía. Que la Iglesia Católica es la gran prostituta, una herejía. ¿Qué más dicen? Que no hay que confesarse, una herejía. Que Jesús no está en la hostia, una herejía. Y dice la Biblia que eso es un pecado, pero los protestantes no creen que eso es pecado. Los protestantes dicen, yo pecado no tengo. Sí, tienen el pecado de la herejía y está escrito que eso es un pecado. ¿Y cómo sé que es pecado? Porque está escrito. La herejía es un pecado. Cuando usted niega una verdad de fe. Aquellos católicos que dicen que el Papa es el anticristo, que el Papa es la bestia, porque ya se dejaron llevar por los protestantes. Eso es herejía. Eso es pecado. Aquellos católicos que dicen, yo a misa no voy, yo vivo mi fe a mi manera, no hay necesidad de ir a misa. Eso es herejía. Yo no me confieso con un hombre pecador igual que yo. Yo me confieso directamente con Dios en la pata de un palo. Eso es herejía. Porque va en contra de la palabra de Dios. Niega la verdad de fe en la palabra de Dios. Es todo lo contrario. El lema de la Virgen es... Y la herejía es todo lo contrario. Está en la palabra, pero yo no le hago caso. Niego lo que está en la palabra. Niego. No solamente no le hago caso. La herejía no es solamente no hacerle caso. Es negarlo. Eso es herejía. Negar las verdades de fe. Una verdad de fe. Apostasía es negar varias verdades de fe, que también es un pecado. Envidias. ¿Cómo sabemos que la envidia es pecado? Porque lo dice la palabra. La palabra de Dios dice que la envidia, aquella gente que no quiere ver ojos bonitos en cara ajena. ¿Cómo saber? A ver, ¿ustedes quieren saber si tienen envidia o no? Mire, la persona que tiene envidia se siente triste cuando a otro le va bien. O se siente alegre cuando a otro le va mal. Una persona envidiosa. ¿Quiere saber si usted tiene envidia o no? Si a alguien le va bien, ¿cómo se siente? Si se siente contento, usted no tiene envidia. Si a alguien le va mal, ¿usted se siente triste? Eso se llama no tener envidia. La envidia es que yo quiero para mí el bien y no quiero el bien de los demás. La envidia es que me pongo triste cuando alguien tiene éxito, sacó 20 en las materias, porque resulta que Petronilo se graduó, fuimos todos 27 bachilleres, pero Petronilo sacó 20. Lo odio. ¿Por qué lo odia? Porque tiene envidia. ¿Vos por qué no estudió tan bien? Hubiese estudiado, le sacan bien 20. ¿Por qué envidiarlo? Alégrese, salte de contento. Es que yo saqué 0,1 por perezoso, ¿por qué no estudió? Homicidios. Homicidio, el que mata. Matar es un pecado. Sea un niño en el vientre de la madre, sea un anciano con la eutanasia,
Matar es un pecado. Ya va. Borracheras, Ya hablamos de la borrachera. orgías, Orgías es hacer en conjunto, varias personas, hacer cosas malas entre varios. ajá, y cosas semejantes a estas, Y cosas semejantes a estas. acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Más claro? No puede ser. Jóvenes, si Dios hoy les ha permitido estar aquí escuchando esta palabra, y ustedes, hermanos, a través de las redes, ¿cuántos nos están siguiendo a través de las redes ahorita? 1094 a través de YouTube y las otras redes que nos están siguiendo. Si Dios les permite escuchar esta palabra, es para que aprendamos de la Virgen María a decir como ella, hágase en mí según tu palabra. Otra, usted que tiene voz de mando, venga, vamos, la última, a ver. La última para terminar. Pónganlos a todos ahí, a ver cómo es, para que el mundo entero aprenda cómo los jóvenes de Venezuela, de aquí, de la zona llanera de Barinas, quieren hacer la voluntad de Dios. A ver. Preparados, apunten, fuego, hágase de mí según tu palabra. Aplauso para esos jóvenes que quieren hacer la palabra de Dios en su vida. Dice la Biblia, haz eso y vivirás. Padre Santo, gracias por esta oportunidad que nos brinda de compartir tu palabra. Hoy, como sacerdote tuyo, Dios Altísimo, he querido sembrar la semilla del reino en la mente y el corazón de estos niños, jóvenes y adultos. Tú, quiere Dios, hazla crecer y hazla fructificar. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.